sí. A mí me gusta decir que Bakunin es el que, vale, no vamos a ser groseros, pero que lo jodió a Marx. Eso me encanta. Todo respeto por la expresión marxista. Pero la Segunda Internacional se la comió. Bueno, dice Bakunin, decía, bueno, no, dice, sin embargo, dice, no hay que fiarse demasiado y si podemos estar casi del todo seguros de que hoy en día ningún sabio se atreverá a tratar a un hombre como tratar a un conejo. Siempre debemos temer que la corporación de sabios, si se la deja en plena libertad, someta a los hombres vivos a ciertas experiencias científicas, que, aunque indudablemente menos crueles, no dejarían de ser igualmente desastrosas para sus víctimas humanas. Punto. Y acá lo que me gusta a mí. Si los sabios no pueden realizar experiencias con el cuerpo de los hombres individuales, no pedirán nada mejor que realizarlas con el cuerpo social. Y eso es lo que hay que pedir a toda costa. 1871. ¿Sí? Claro, compañero. Hay muchas. Un día vamos a hacer, habría que hacer algo sobre anarquismo y toda la gente que vino después inventando aparentemente cosas. Como vemos, Bakunin dice tres cosas interesantes en este párrafo. Uno es el tema de la corporación de los sabios, el tema del cuerpo social y este tema de la experimentación o experimentar en términos de, bueno, guarda porque si los dejamos estos tipos crean tecnologías sobre el cuerpo social. ¿Sí? Eso decía él en 1871. El primer rastro que hay de la palabra biopolítica planteado por Foucault es en 1974 en Brasil, en Río de Janeiro, en una conferencia que se llamaba El nacimiento de la medicina social, donde Foucault más o menos dice, en esa época él todavía hablaba de capitalismo y de eso, de Estado, él dice, hay un error en creer que el capitalismo privatizó la medicina. Es exactamente al revés, con estas cosas tan lúcidas de Foucault. El capitalismo socializó la medicina. Lo que va a hacer la medicina, precisamente, es dedicarse ahora al tema de la vida, los cuerpos. Eso lo hice en el 74. Después ustedes saben que hubo las conferencias esas que están en la verdadera forma jurídica, que fueron en el 73. Y en el 76 en Bahía dice algo interesante. Esto es como verán, es el primer número de la revista de Sociología de la UBA de 1984. Bueno, él en este artículo que habla de anatomopolítica y de biopolítica dice, bueno, vieron que siempre habla de este tema del siglo XVII, XVIII y XIX, donde se crean estas tecnologías. Perdón, buenas tardes. ¿Vas a querer algo de acá? Ahora les vengo a tomar el pedido. Entonces habla que dice inventar esta cuestión en vez de la tecnología, el tema de la máquina de vapor, el tema de la tecnología, del poder, bla, bla, bla. Pero él dice algo interesante en esta exposición en el 76. Dice, el descubrimiento de la población es, al mismo tiempo que el descubrimiento del individuo y del cuerpo adiestrable, creo yo, otro gran núcleo tecnológico, en torno al cual los procedimientos políticos de Occidente se transformaron. Se inventó en ese momento, en oposición a la anatomopolítica que recién mencioné, lo que llamaré biopolítica. Bueno, con otras palabras, un poquito más elaboradas, lo que dijo Bakunin. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros creemos que, lo que planteamos, decimos, es que el campo donde se diseña la biopolítica por parte del Estado, sistema, como quieran llamarlo ustedes, el campo donde se diseña la biopolítica, para nosotros es la política social. O las políticas sociales. ¿Por qué hago hincapié en esto? Obviamente, como dijo Rick, por una deformación profesional, eso está claro. Pero además de la deformación profesional, porque creemos que hay dos cuestiones que están pasando. Una es que obviamente si uno toma Expósito, Agamben o quien sea, Negri, Hart, cada uno hace un desplazamiento sobre el término de biopolítica de Foucault para donde le parece, y está bien. Eso aparte de lo que quería Foucault. Pero a nosotros nos parece sí un poquito no peligroso, pero sí nos parece que algo pasa cuando se desplaza solamente hacia el lado de lo biológico, la biopolítica. Como que cuando se habla de biopolítica aparece nada más que como un término para instrumentar dispositivos
de todo lo que significa campo de la salud. ¿Sí? Entonces yo he escuchado en algunos congresos, no está mal, pero una sinonimia entre biopolítica y después hablar de la biotecnología, el tema de los cuerpos, que no está mal. Lo que yo vengo a reivindicar aquí es que puede haber otras formas de entender esto de lo biopolítico. Y para nosotros, justamente, es el tema de las políticas sociales. Bien, vieron que él habla, entonces, ¿qué hago yo? Acá yo hago una unión en esto. Cuando se habla de la biopolítica, que lo dice, habla de esto del 17, 18, 19. Bueno, pero lo que pasa es que en el 18 y el 19, específicamente, que también se habla, hay un hecho importante, y es esta cuestión de la discusión de la cuestión social. O sea, el término cuestión social como tal, y que implica discusión, aparece el 18, fin del 18, 19, porque bueno, aparece esa otra gran invención que fue la Revolución Francesa. ¿Qué sería la cuestión social? Es complejo, ¿no? Pero ¿cómo la resumimos nosotros? Esta diferencia entre que hay, de pronto, la soberanía política es para todos y el sometimiento económico es para casi todos. Ahí empieza la cuestión social. ¿Sí? Bueno, está bien, tengo soberanía, pues bueno, lo que sigue pasando ahora. Tengo soberanía política para elegir todo, qué sé yo, pero cuando llega el momento de la cuestión económica, no es la misma, no, ahí no somos tan iguales. De hecho, hay un autor que se reivindica Foucaultiano, que es Doncelot, que él dice, cuando se hablaba de libertad, igualdad, fraternidad, en un momento dado, cuando la República empezó a reprimir, 1848, por ejemplo, la Comuna de París, dice, bueno, ya de fraternidad no se hablaba, porque hay que ser muy fraterno para andar reprimiendo, ¿no? Digo, y entonces aparecen estos dos grandes bloques, que después pasarán a ser dos grandes bloques políticos que todavía hasta hoy continúan, y acá voy a hacer una desagregación, y que me parece a mí que para Latinoamérica, América, en realidad, no son tan claros, y por eso se puede hablar de esto, algo del poscolonialismo, que después es otro tema que me gusta algo que dice Miguel. Y es esto, que a partir de la cuestión social aparece esto. Un grupo que plantea a partir de la dramática que se dice en la cuestión social cómo organizar la sociedad, que sería los republicanos, la socialdemocracia. Y otro grupo que dice, no, esto hay que barajar y dar de nuevo, organizar todo, que serían los compañeros anarcos y los compañeros marxistas. Estas dos grandes diferencias. Ante esta situación planteada, que inclusive se comienza a radicalizar, ¿sí? Pensemos que la Comuna de París, por ejemplo, es un ejemplo, pero también estuvo lo de Berlín, estuvo, ya había ocurrido también en España, en Italia. Había que encontrar alguna forma de que la conflictiva social disminuyera, bajara. Y ahí aparece un concepto interesante, que es el de que hay una solidaridad orgánica que pertenece a la sociedad. O sea, si hay una sociedad, hay una solidaridad orgánica. ¿Quién lo enuncia? El compañero Dulce. ¿Sí? Bien. Es bastante bueno, Dulce, ¿no? Hay que leerlo. Digo, es bastante bueno porque no es tan fácil decirle que no a Dulce. ¿Sí? Durkheim establece esta cuestión de que las sociedades están elaboradas alrededor de un concepto de solidaridad, porque para él primero estaba la sociedad y después el individuo, claramente. Y tiene dos obras muy lindas, que son las formas elementales de la vida religiosa y el otro es sobre el suicidio. Y están muy bien marcadas las obras, como toda una teoría que provee al nuevo Estado o al nuevo sistema de herramientas teóricas para poder sostener esta idea de que lo que prima en una sociedad es la solidaridad.
En las formas elementales de la vida religiosa, ¿qué nos dice en realidad? Nos dice que la vida religiosa, cualquiera, de la más primitiva a la más actual, bueno, ahora lo estamos viendo, son expresiones simbolizadas ¿de qué? De la sociedad, que plantean, como toda religión, la concordia, el acuerdo, la solidaridad, el perdón, bueno, todo eso, ¿no? Francisco, que menos mal que es argentino. Me enteré ayer que está en una campaña para que le den el premio Nobel de la Paz. Bueno, y en el subsidio plantea la otra cuestión. Bueno, yo planteo en las formas elementales de la religiosidad esto, pero ¿qué pasa cuando aparece algo como el suicidio? Entonces el tipo sale y dice, bueno, vamos a estudiarlo. Y cuando dice, bueno, no, claramente el suicidio es una ruptura, pero ¿es una ruptura de qué? ¿O con qué? Entonces él dice, es una ruptura de la representación que la persona tiene del lugar que ocupa. Como él no se ve representado en ese lugar que ocupa dentro de la sociedad, esto lo dice Durkheim, ¿no? Entonces, por ejemplo, comete suicidio, que es el acto máximo de la novia. ¿Sí? Hoy diríamos de la libertad. Pero lo que está claro es que el lazo social para Durkheim es una cuestión de representación. Entonces, es muy hábil esto porque desplaza el problema de la cuestión social de la estructura gubernamental a los modos en cómo se maneja esa estructura gubernamental. Entonces, lo único que hay que trabajar es sobre los modos, no sobre la estructura. Fantástico. Por eso lo quieren tanto los marxistas. Fantástico. La verdad que es inteligente, muy bien. Entonces él dice, lo que hay que hacer es corregir la modalidad de la representación del lazo social. ¿Y cómo la corrijo? La corrijo a partir de la solidaridad. Paralelamente, la solidaridad debe tener un dispositivo concreto, práctico. Porque, bueno, sí, la solidaridad, pero ¿cómo lo lleva a la práctica? Ya existían organizaciones solidarias, ¿sí? Principalmente gremiales y sindicales. Yo, que viví en esta ciudad 25 de años, amaba la forma de protección social establecida por los sindicatos a partir de las mutuales. Después se fue todo con el gobierno de Onanía y posteriormente con las sociedades de socorro mutuo. Eran todas sociedades. Y lo que dice Ricky, ¿verdad? Cuando Barcelona, cuando Franco se levanta en armas y hace el golpe en España, en las distintas zonas, él había elaborado también un golpe. En Barcelona se queda sin gente, entonces establecido el golpe y la República reacciona, en Barcelona no había ninguno de los dos bandos. Entonces estaban los anarquistas, los anarcosindicalistas. Entonces los anarcosindicalistas toman el gobierno, una paradoja, de la ciudad. Entonces, ¿cómo se lleva adelante? Entonces, ahí se llevaba adelante la solidaridad, bueno, con un esquema, como dice él, se reunían en un teatro como este, por ejemplo, con los chicos para ver cómo se lo daban en adopción, aquí en cómo. Bueno, eso se hacía concreto. ¿Cómo se concreta la solidaridad? Pero por parte del Estado, del sistema. Y bueno, ahí es donde aparece el famoso derecho social. Ustedes habrán escuchado hablar del derecho social, ahora se habla mucho. Es más, en el año 2008 hubo una convención internacional de para las personas con discapacidad que elaboró todo un manifiesto muy viola y dicen que esa convención existe gracias al paradigma del derecho social. ¿Qué es el derecho social? Que entre paréntesis, para que veamos un poco el cariz que tiene, el paradigma en ese momento, el líder en ese momento del derecho social es Alemania a través de Bismarck, o sea que de socialista y comunista no tenía nada. Pero ¿qué hace el derecho social? El derecho social empieza a crear leyes sobre, primero, el tema de las condiciones de trabajo, sobre accidentes de trabajo, enfermedades de trabajo, vejez, desempleo. Bueno, ya el sistema del capitalismo entendía que era necesario mantener la fuerza productiva. Pero eso se va desplazando y de leyes que tienen que ver con las condiciones y medio ambiente del trabajo, se va hacia leyes que tienen que ver con cuestiones de la niñez,
la familia, la mujer en la familia, no como ahora la mujer libre, sino la mujer en la familia, las condiciones del hábitat, la moralidad. O sea, fíjense cómo el derecho social va abarcando un mayor espectro y termina impactando desde el punto de vista de la cosa pública en el ámbito privado. ¿De quiénes? Acuérdense, de los que... ¿Se acuerdan que habíamos dicho? No lo tengo. De los que económicamente no tenían todo. Acá me traje una frase de Murena. Vamos a hacer. Sí, dale. Yo también quiero. Sigo. Me traje una frase de Murena muy piola que dice: solo las cosas que nos atan con su apariencia amable pueden forjarnos un infierno. Claro, porque parece amable que alguien se preocupe por mis condiciones de trabajo, parece amable que alguien se preocupe cómo están los pibes en la casa, cuáles son las condiciones del hábitat, ¿sí? Pero lo que no se estaba observando, vislumbrando, era que había toda una estrategia de lo público, del Estado, en este caso del sistema, para penetrar la familia, o sea, para penetrar el ámbito privado. Aquí es donde aparece algo, un nuevo campo, un nuevo espacio, un nuevo ámbito, que es una invención estratégica, es una ficción, pero es existente, no tanto la ficción, y que se denomina lo social. ¿Señora? ¿Vos querés algo, Sí. Rubens? ¿Qué querés? Fernet con coca. ¿Fernet con coca puede ser? Sí. O sea, media medida de Fernet, juguito y una coca. ¿Sí? Entonces, aparece todo un campo nuevo que se llama lo social, que es un híbrido. No estoy hablando de la sociedad, estoy hablando de lo social. ¿Por qué es un híbrido? Porque primero está conformado, básicamente está estructurado sobre las políticas sociales. Y segundo, porque las reglas, las normas que conforman ese campo son de otro Estado, no del Estado común. Ahora voy a aclarar eso. Es otro lugar. ¿Por qué hablamos de que es otro Estado? Y ahí tiene que ver con el título. Porque ya estamos en el lugar del estado de excepción del compañero Aro. No es el mismo Estado. Ejemplo, voy a dar ejemplo, por ejemplo. Bueno, hace poco no podía recordar, pero hace poco, fue en el 2008, la ley de salud mental fue en el 2010 o 10. En el 2010 salió la ley de salud mental, en ese mismo año salió una ley sobre discapacidad, no recuerdo bien, pero no recuerdo bien el número ni el nombre, pero les digo que es una ley que reorganiza toda la situación de la discapacidad, centraliza, crea una comisión centralizada en el viejo ALPI. Ustedes son muy jóvenes, pero ahora vieron que, no sé si escucharon que vuelve la poliomielitis, dicen que nuevamente. Bueno, ALPI era la Asociación de Lucha contra la Poliomielitis, que estaba ahí en Belgrano, sigue estando, y que sobre ese lugar se generó lo que después fue inclusive las carreras de terapia ocupacional. Habrán escuchado hablar de terapia ocupacional con el tema de la rehabilitación. Es un lugar importante. Bueno, eso sigue existiendo y ahí armaron una comisión nacional. Bueno, la cuestión es que se reglamentó todo lo de la discapacidad y se creó algo que se llama Certificado Único de Discapacidad, de ahora en adelante, para todo el país. ¿Sí? Bueno, y establece un montón, esa es una ley, para dar un ejemplo de esto de estado de excepción. Bien, ahora, ahí tenemos cosas como esta. La vez pasada, acompañando a una persona para tramitar el certificado único de discapacidad, me encuentro con una chica que tendría 32 años más o menos, bastante vigorosa, linda piba, alta, grandota,
muy amable. Bueno, empezamos a hablar. Madre de una nena. Y yo le decía, ¿pero qué haces? Porque yo se levantó a agarrar agua, yo la veía, no veía nada. Es verdad que lo esencial es invisible a los ojos, pero estábamos en un certificado de discapacidad y algo debería verse. Bueno, entonces me comentó que tiene esta rara enfermedad, que es la persona que conoció a 2 personas, de que vieron que se te hace, te morís, se te para, como se llama, muerte súbita. Es una enfermedad que te produce muerte, vos tenés muerte súbita. Entonces te ponen un aparato adentro que detecta, en una milésima de segundo te da las descargas, y por esa fase te da el tiempo necesario como para que te lleven a... O sea, lo que te hace es que vuelva a andar el corazón, casi siempre, y después te llevan a un lugar donde te reaniman. Bueno, eso tenía esa chica. Me contó después de que Marazo la apareció. Bueno, entonces con ella, era una anécdota de lo que me contó. Me decía que dormía poco. Si no sabes que te ibas a despertar, ahí me jura que la verdad que no te vas a saber si te vas a despertar. Entonces me decía que ella dormía muy poco. Y digo, en esa sigla, nosotros sabemos que vamos a morir, pero en esa literalmente la muerte es algo. Digo, estaba hablando conmigo y no sabía. Se lo rechazaron el certificado único de discapacidad. Para la Junta, ella no era discapacidad. ¿Por qué? Porque como la ley dice que se miden funcionalidades, pero claro, si yo me dijo que el único problema que tenía era el tema de la relación sexual, que tenía que cuidarse un poquito, pero después, pero funcionalmente, ahora, alguien más cerca de la muerte, no sé, Juan Pablo II, que está canonizado, y el otro, pero si no, no entiendo cómo puede estar alguien más cerca de la muerte. ¿Cuál es el concepto de discapacidad? Eso es un ejemplo. El otro, ustedes conocen el síndrome de Down. Bien. Una lectura biopolítica de la situación del síndrome de Down es decir, hoy en día es casi obligatorio a todas las mujeres que están embarazadas que le hagan un screening en la semana del 12 a 14 para descartar el síndrome de Down. Si esto sigue así, como pasaba en Esparta, pero de una forma más linda, no vamos a tener síndrome de Down. Esa es una lectura biopolítica del campo de la salud. Desde el campo social, a las personas que tienen síndrome de Down le dan el certificado único de discapacidad, pero renovable. O el Estado es muy, pero tiene una expectativa muy piola de lo que va a lograr en algún momento, o me están cargando, o cómo es. Piensen en personas, nosotros veo que somos medio clase media, me parece, aunque somos pobres, pero yo vivía acá, no sé si sigue igual, pero qué sé yo, la ciudad oculta, yo en esa época iba a la bicicleta de la ciudad oculta, ahora no, pero ¿cómo va la gente de la ciudad oculta a tener un estudio genético? ¿A dónde? ¿Con qué obra social? Por ejemplo, para probar que con la persona que va le tiene síndrome de Down. ¿Y cómo es que después de todo eso, encima cuando se lo dan renovable? ¿Cuál es la cachada? Porque la gente viene y después me lo dice. Pero es una cachada, y ahora, ¿por qué lo tengo que renovar? ¿Sí? Digo, bueno, y después están lo de, ustedes saben que para tener medicamentos, ahora en realidad no hay que ser afiliado a una obra social, sino hay que tener un abogado y presentar un recurso de amparo. En realidad es así, las obras sociales no dan los medicamentos, no cumplen las prestaciones. ¿Sí? ¿Qué obras sociales? ¿OTE? No. La Programa Federal, IOMA, ese tipo de obras sociales de la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre en esto de lo social, en este estado, ocurre que las leyes no son las que entraman la relación. Lo que entrama la relación son las disposiciones, las resoluciones, se suspende la ley. ¿Que funciona en dónde? En el otro estado. ¿Está claro? En este estado no funciona la ley, funcionan las resoluciones. Y como decía, en eso tiene razón Benjamin, entonces es más violento. Es un espacio violento porque no hay una ley para poder confrontar.
hay una resolución arbitraria. Ejemplo, ahora venía escuchando el tema del ANSES con el cobro de los viejitos. Bueno, no, vos tenés el juicio porque te corresponde cobrar 100 pesos de jubilado, pero te pagan 10. Bueno, yo te lo apelo, ¿hasta cuándo me lo apelo? Hasta que te morís. Y es cierto. ¿Está claro? Eso es cierto. Entonces, hay un Estado que tiene un ritmo judicial y hay otro Estado que es en el ámbito de lo social, donde ese ritmo judicial adquiere otro. Pero ¿quién es el que firma? Hoy la Corte salió a decir al Estado, a pedirle que le paguen a los viejitos porque se mueren. Y el ANSES no es la Corte. El ANSES es un organismo administrativo. Entonces hay un señor sentado en un lugar, el famoso tema de la banalidad del mal, la NARE, que dice, no, ahora viene Esteves, no, y así, no, es un señor, no es Lorenzetti, no, es un señor, yo, aquí. Entonces, hay otra característica de este estado de excepción, y es que las políticas sociales, en el momento que te afilian, te desafilian. O sea, cuando yo tengo el ingreso universal por niño para la niñez, me afilia a lo social. Pero si yo tengo una pensión de desarrollo, me la saca, me desafilia. ¿Entiendes? Yo tengo el certificado único de discapacidad, me afilia, pero tiene que ser según mi patología con acompañante. Pero si yo no tengo, me desafilia. Y así, ¿sí? A cada momento. Pero me afilia a un sector, que sería este de lo social, que luego es utilizado políticamente. ¿Por qué? Por ese Estado. Entonces, para cerrar un poco, lo que nosotros creemos en esta biopolítica que aparece para nosotros bien clara en el desarrollo de las políticas sociales es que, si como antes se decía que el viejo poder soberano decía hacer morir y dejar vivir, y el biopoder es hacer vivir y dejar morir, las políticas sociales ni hacen morir ni hacen vivir. Lo que hacen es sobrevivir. Y eso es funcional. Establecen una forma de sobrevivencia por la cual estructuran toda la vida de ese grupo o de ese sector. Comportamientos, posibilidades, educación, todo eso ya está determinado en un sistema de sobrevivencia. Por eso cuando los movimientos sociales no piden planes, piden que le den dinero para armar cooperativas de trabajo, que se arman un pelota. Si piden planes, de algún lado va a salir. Pero si piden para armar cooperativas de trabajo, que signifique una salida, es necesario un pelota. Bueno, era eso nada más, más o menos. Esta lectura que nosotros planteamos de la biopolítica en términos de las políticas sociales. Arranco. Sí, porque aunque no llegó la cerveza, arranco. Por eso no llega nada, así que estamos secos. No, me hizo acordar, no sé si se puede relacionar o no, pero justo hoy me estaba acordando de un proceso que para mí fue súper extraño. En realidad es súper natural el proceso, ¿no? Pero que me acordaba, hoy me acordé toda la tarde y ahora mientras vos relatabas este análisis, me volví a acordar de cuando en un momento en mi facultad, en mi universidad de Entre Ríos, en Paraná, organizamos un comedor universitario. Y se organiza por el pedido de los estudiantes, pero pidiendo presupuesto a la universidad. Y recordaba como ciertas discusiones que se armaban, en donde rápidamente el proceso fue de esa autogestión y esa organización a un lugar
que la universidad tenía que, o sea, que la universidad y las facultades tenían que bancar con guita, ¿no? Y en un momento todos éramos estudiantes universitarios y el plato de comida salía, no sé, 2 pesos. Y el comedor no se sostenía. Entonces era, pero loco, todos venimos de la facultad, podemos pagar 6 pesos el plato de comida. Podemos hacerlo, o sea, podemos hacerlo en tanto que pensemos que esto es un proyecto nuestro. Claro. No vamos a subir el precio del plato, lo tiene que poner la universidad porque es un derecho que tenemos. Yo decía, pero qué abstracto el planteo del derecho y de la exigencia a la universidad cuando estamos hablando de sostener un espacio que nos funciona a todos nosotros, que somos 7, o sea, en realidad somos un montón, somos 300, 500, qué sé yo, pero este lugar en donde eso que vos llamás ese híbrido de lo social se vuelve una entidad absolutamente abstracta con la cual establecemos vínculos y en los cuales nos subjetivamos de ciertas maneras, digamos, pero entramos y salimos, produce relaciones bien raras, ¿no? Porque produce como una desafectación y una pérdida de la apropiación, digamos, de los espacios. Nada, pensaba en esto que vos cerrabas. Está bien la palabra que usted, digamos, me gustó esa palabra que dijiste de desafectación, porque por ahí no sé si a mí me gusta desafiliación, pero en realidad es esa desafectación. Claro. Hay un movimiento por el cual deja de pertenecer. Es muy notable esto, porque al dejar de pertenecer al sistema, entre comillas, normal, y pasar a pertenecer al sistema de lo social, de la excepción, se te meten todos. Voy a ver, yo trabajo, como dice Rick, yo soy trabajador social, trabajo en una institución en el Poder Judicial, en una institución que se denomina Curaduría Oficial de Alienados, o sea, si hay un nombre moderno. Curaduría. Yo tengo que ir a los congresos a hablar de las redes parlamentarias cuando me presento. Bueno, de todo. Tienen que ver lo que significa, porque a ver, entonces alguien te pregunta, a ver, supongamos, ¿no? Que estuvimos en una reunión de la FLA, de la Federación Libertaria. Me che, compañero, ¿cómo trabajas ahí? Entonces yo le tengo que explicar, mirá, compañero, trabajo ahí porque se supone que la medida no de sanidad, ahora se llama la medida judicial, crea una especie de cuidado sobre algunas circunstancias. Bueno, se supone que yo estoy ahí por eso. Ahora, es cierto lo que dice la gente. Yo vine por un cuidado y después se me metieron toda la vida. Después no me dejan casar, después no me dejan elegir si quiero vivir con 2 o con 3, si quiero ser gay o no. No te dejan elegir nada. En cuanto ingreso a ese espacio, estoy a merced de los que manejan el espacio, deciden que yo hago. Por eso es biopolítico. Modifican mi conformación, mi subjetividad, pero desde todo ángulo posible. Y eso, por eso traje la frase de Morena. Ocurre al lado nuestro, ¿sí? No ocurre en el impenetrable del Chaco. Ocurre al lado nuestro, a cada instante. Ese es el problema, digamos, donde a mí me parece, aparte, bueno, con las cifras de pobreza que nosotros tenemos, estamos hablando de 12 millones de personas, en un país de 40. Ahí no es un lugar, por eso lo de Benjamin es violento, por eso es un lugar donde no hay elección de nada. ¿De qué hay elección? Hay una elección que debe ser ratificada por alguien de arriba, que establece y que es normativa, ¿no? A mí una cosa que me preocupa, esto que vos planteás y que lo veo, digamos, en un montón de lugares, especialmente en el discurso progresista, ¿no? Digamos, lo que yo en ese sentido sí soy benjaminiano. La historia del progreso es la historia de la barbarie, ¿no? Y hablando, digamos, específicamente lo que vos planteás, es que las demandas sociales, ¿qué son? Queremos más Estado, queremos más presencia del Estado.
no es que, como vos dijiste, están los republicanos y los libertarios, comunistas, lo que fuere, ¿no? Hoy me parece que ya estamos en las mónadas, digamos. Hay solo republicanismo, ¿no? Y si querés, anormalidad, ¿entendés? ¿Quién se puede quejar? Si estamos tan bien, no entiendo quién se queja, ¿entendés? Tenés que estar medio loco. Y bueno, la caída del muro de Berlín, el fin de la historia, si querés. Hoy nosotros vivimos el fin de la historia. Lo que nosotros decimos es un relato inconexo. Bueno, a lo que voy con lo perverso del dispositivo. Correcto. ¿No? Que todos queremos más salud, más educación, y especialmente, por ejemplo, para las comunidades aborígenes, ¿no? Que les digan cómo parir, ¿no? Digamos, hay cosas más. Y además, si querés, colonialismo, poscolonialismo de por medio, los médicos con un saber disciplinario occidental, ¿no? Me contaba en un seminario así de poscolonialismo alguien que se ocupa también de los de servicios de salud, que hay ciertos, como se llama, tribu aborigen, que para las madres el dolor, el parto, es muy importante para el vínculo con el hijo. Les tiene que doler parir para sentir, ¿entendés? Y para que no los anestesien, para que no las anestesien, se escapan y dan a luz en el baño, ¿no? Lo que vos decís, incluye pero excluye, ¿no? Ahora nosotros te vamos a incluir en este sistema de maternidad, pero el cual excluye un montón de cuestiones subjetivas tuyas de lo que vos estás haciendo. Entonces cuando lo hacen en el baño, los médicos, ¿qué dicen? Esta negra de mierda. Son la barbarie, es la barbarie. ¿Ves? Es la barbarie. Y hay una tensión ahí, bueno, como para cómo salimos de este círculo vicioso, donde solo hay dispositivo, porque, digamos, ¿qué es lo que pide la democracia? Y salud, educación, que en realidad sería, como dirías vos, menos libertad acá, menos libertad allá, más biopolítica acá. Digamos, ¿cuál es como la alternativa? Preguntándote así como si estuviéramos en Barcelona en los 30. Yo reivindico mucho la salida. Lo que pasa es que va a parecer individualista. Tenemos un inconveniente. Vieron que, por eso hay algo que dice Rick que es cierto. Que es cierto. Yo me siento identificado con debates por esto, porque hubo un grupo de gente que dijo armemos un grupo. Parece una boludez que digo, pero no estamos acostumbrados a trabajar grupalmente. Y la participación solo se aprende grupalmente. Por eso el miedo, vuelvo a decirlo, está con aquellas organizaciones que generan solidaridad grupal. Esto es de pichón, viejísimo, antiguo. Pero es cierto. Entonces, no hay nunca un planteo de formulación grupal. ¿Se entiende? De organización grupo. Porque si estamos hablando de una organización como grupo, estamos hablando de una autogestión. No podemos hablar de una autogestión. Porque si hablamos de una autogestión, quiere decir que entonces hay otro tipo de gestión, que no es la que conocemos. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, que yo lo planteo como una forma individualista, pero me parece que es viola, es esto cuando Foucault hablaba de la vida estética. A mí eso me parece, y como trabajador social trato de respetar eso en el otro. Cuando vos decís esto, cuando el otro viene con actitudes o comportamientos que yo no alcanzo a entender o no haría, pienso que está llevando adelante una vida estética, su propia vida, y le está dando su propio valor estético a esa vida, que tiene la misma formulación estética, digamos, tiene el mismo valor estético que tendría la mía. Pero esto es muy difícil de comprender y de hacerlo comprender, porque no se trata de quitarle la cadena, eso lo dice también, no es de que uno es una vanguardia, que le quita cadena,
No, se trata de que el otro haga lo que quiere hacer. Y la palabra en cuestión sería lo que desea. Lo que pasa es que y ahí sí ya entramos en esta idea si el deseo no estaría ya totalmente comprometido por dispositivo, bla 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 bla. Bueno, es una discusión un poco más profunda, pero a mí me parece que la posibilidad que el otro realice su propio proyecto vital, yo creo que es una salida. Porque además cuando uno ve salida, puede servir de ejemplo, de espejo. Pero lo tuyo es más una propuesta de resistencia, entonces, en Pero ese claro, sentido, sí. que más que... Lo que pasa es que sí, pero siempre lo es. Recuerdo una vez una conversación con una persona con la que trabajo y que hablábamos de metafísica. Entonces ella me decía, Rubens, vos lo que no comprendés es que para mí, yo vivo lo metafísico. Decía, porque estoy más allá, dice. Pero más allá, en el delirio, en realidad estoy viendo cosas que vos, Rubens, no ves. Entonces es más acá. No es más allá, es más acá. Acá yo le doy entidad a cosas que vos no le das, pero que están acá, y que vos u otros lo catalogan como delirio. ¿Se entiende esto? Pero en realidad es porque vivo una realidad que vos no ves. Pero yo la vivo, no la vi, la vivo, es una experiencia concreta. ¿Sí? Bien, bueno, llevar adelante. Con el sufrimiento que eso implica. Había mucho de esto, en una época se hablaba mucho de esto, lo que pasa es que no quiero caer ahí porque es otra vez caer en esto de la psiquiatría, la medicalización. A mí entender le hizo muy, ya que estoy puntualista, le hizo muy mal al concepto de biopolítica caer ahí. Porque me parece que es un concepto que tiene que ver con la medicalización, la salud, la vida y la locura. Está todo bien eso, perfecto. Pero en realidad es un concepto que para mí tiene que ver con esto que decimos, estas pequeñas cosas tan amables y que en realidad son un infierno. ¿Sí? Ustedes son todos jóvenes, pero en el 83, antes que llegue Alfonsín, yo tenía una gran disputa con mis compañeros porque yo quería ponerle, yo decía, ¿cómo el Estado me va a decir a mí qué nombre le pongo a mi hijo? Eso parece inicial, porque en esa época, antes que venga Alfonsín, había un libro y uno tenía que elegir. De hecho, yo me llamo, les cuento, será porque soy una experiencia viviente esa situación. Yo nací en San Ramón de la Nueva Orán, en Salta. Bien, mi mamá me quería poner Rubens. La sabés, mi vieja nunca le preguntó, ella me dijo que era por el escritor. Para mí estaba bueno. Rubens. ¿Cómo hiciste, mamá, para ponerme Rubens en San Ramón de la Nueva Orán, donde me bautizaron en la iglesia que se llama San Ramón? Y me dice, ¿te puse Ramón? Fue una jugada estratégica. Rubens, Ramón. Por eso me llamo Rubens, Ramón. No digo Ramón, no sé por qué, pero es Rubens, Ramón. Entonces, fíjense, hasta que vino Alfonsín en el 83 que eliminó del registro civil la posibilidad de los libros. Hoy en día uno puede ir y decirle, mira, yo quiero ponerle Gachochi. ¿Y qué es Gachochi? Tienes que llevar un papel y diría que Gachochi, y las papúas quiere decir pájaro plateado que vuela alrededor de la mariposa. Perfecto. Yo lo pones. ¿Está claro? Pero nos reímos y parece una boludez. Pero es ahí, eso está ahí. Eso conforma una forma, eso conforma una subjetividad, conforma una población. Entonces por eso son todos San Mateo, San Fernando, San qué sé yo. ¿Se entiende? Entonces, me parece que este es el dato para mí biopolítico claro. Y es que, y eso también está muy claro en las lecturas que se hacen. No es algo tan grosero lo biopolítico. Precisamente es interesante y peligroso porque casi siempre es demasiado sutil. Si no, seríamos un poquitito más fácil, digamos, denunciarlo, para decirlo, o mostrarlo, denunciarlo en términos de mostrarlo, ¿no? De hacerlo visible, ¿no? Me parece que esa es la cuestión.
Yo igual hay algo de lo que planteaba Rick que me parece que, y que de alguna manera puede subyacer en todo el discurso que se vino desarrollando, que es algo que Foucault critica, que me parece que con buen tino, digamos, a la luz de, digo, si uno hace esta mirada histórica que también vos venís haciendo, que es el problema de la fobia al Estado. O sea, me parece que en las palabras de Rick se deja ver una especie de fobia al Estado, y me parece que la discusión no es si es más o menos Estado, sino qué Estado. Porque, digamos, el Estado neoliberal es un Estado fuerte, por ejemplo, un Estado muy presente, pero cuya función ha mutado completamente respecto de lo que era digamos, el clásico Estado que uno puede llamar keynesiano, fordista, en la época fordista. Es decir, no es un Estado mínimo como se ha planteado ideológicamente, sino que un Estado con mucha presencia, pero que cumple otra función, que busca generar una sociedad de competidores, generar una sociedad de gente que digamos, adopta como forma de subjetividad la forma empresarial, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver un poco con lo que vos contabas, ¿no? O sea, uno tiene que ir a demostrar, incluso para pedir un subsidio por discapacidad, tiene que ir a demostrar, digamos, como un sujeto activo, como un cliente activo de esta administración, ir a mostrar, llevar pruebas de por qué, digo, no es que el Estado le importa, si en realidad vos no te movilizás por eso, no tenés un abogado, etcétera, no va a conseguir nada. Entonces el problema ahí, me parece, no es necesariamente el Estado. Foucault también dice en otro momento, el Estado es una peripecia de la gubernamentalidad. Lo que importa es una forma de gobierno, cómo se gobierna una población, cómo se gobierna una subjetividad, cómo se gobierna uno mismo. Más allá del Estado, o sea, digo, el Estado, quizá a nosotros el Estado nos hizo más mal que bien, digamos, pero en otros estados las cosas fueron distintas. O sea, uno tiene mucho ejemplo en los estados más que han desarrollado un estado social más interesante, justamente a partir de esta idea del derecho social, donde yo no me quejaría de vivir en un estado de esa característica, por más que haya sido guiados bajo un ideal socialdemócrata y demás, digamos. O sea, no. Entonces, obviamente que en el trasfondo comparto la idea de que una sociedad sin Estado sería la sociedad deseable, ¿no? Pero me parece que no reconocer el papel que el Estado ha tenido también para hacer visibles todas estas problemáticas que en otro momento no le interesaban al Estado, más allá de que esto tiene que ver también con la inclusión de los cuerpos en la producción y demás, me parece que tampoco es un elemento que se puede soslayar, porque ahí está la ambivalencia de la biopolítica también, o sea, está la ambivalencia de todo dispositivo en realidad, ¿no? O sea, cómo produce y cómo a su vez captura, digamos, o sea, porque antes de la era de la biopolítica la gente se moría a los 50 años y nadie salía vivo de un hospital, o sea, entonces también hay que ver esta doble cara. Me parece que yo entiendo a dónde va vos y es también provocador, digamos, plantear digamos, que este Estado que regula, digamos, justamente con resoluciones, tiene la forma del estado de excepción, en tanto que termina siendo un estado policiesco, digamos, donde la arbitrariedad de quien decide, en definitiva, es el criterio: si vos vivís o vos morís. Porque a la señora esta, si le ponen el sello, vive, y si no le ponen el sello, capaz que el día de mañana le agarra un paro cardíaco y... Pero... Te hago una pregunta, pero corta y concisa y podés responderla velozmente. Pero más o menos, ¿qué estado te estarías refiriendo para ponerle una...? El estado moderno en general... No, pero ¿dónde te parece, por ejemplo, que funcionaría un contraejemplo tal cual? Poner un nombre y yo me imagino un nombre y a Finlandia, Suecia. Puedo por pensar. ejemplo, en Finlandia y Suecia, yo no estoy diciendo que el mundo sea Finlandia o Suecia, lo que estoy diciendo es... No, pero un ejemplo que te parezca que son ejemplos donde uno puede ver claramente cómo la intervención del Estado en realidad
no necesariamente algo a lo que uno le tiene que tener fobia. Claro, igual entendía que son estados que justamente se caracterizan por la anomia, que tienen la tasa Se de suicida. suicidio. Bueno, en Durkheim. La novia Durkheim. Da justo. Iba a decir, Sí, pero de todas maneras, Matías, lo que No, pero eso demuestra es que, como imaginar eso, no, lo que pero te referías. te puedo decir una sola cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Matías en esto es más, hay una esa que dijiste que está muy bien. Pero hay otra de Foucault que dice que el Estado es un efecto de superficie. Está mejor. Tenés razón. Digo, tenés razón. Yo acuerdo. Totalmente. Y la cuestión de la gubernamentalidad. Pero vos dijiste algo interesante que con la pregunta de ella, viste que yo dije como yo hago algo de del colonialismo, esto soy yo, perdóname. sí, sí, no, que también quiero creer. No, sí. Nosotros, claro, es que hay que ver digamos, nosotros estamos acá. Yo particularmente creo que todo pensamiento es situado. Entonces pienso como nosotros. Ojalá pudiera pensar como yo no voy a hablar de Japón. A mí me interesa el modelo japonés. Se suicidan a los pavos. Pero me atrae, como me atrae el padrino, porque esa figura de la familia, basada en la confianza, me atrae. Por ahí me traen esas cosas acá, y son terribles. Pero lo que quiero decir es, estando acá, me pareció que la pregunta de ella en este sentido, yo haría esta, no a vos, en general, para pensar, es que este es el Estado que nosotros podemos construir en Latinoamérica, acá, ahí voy, pero no creo que, seguramente podremos, ojalá lleguemos no sé a dónde, pero los modelos de Estado, igualmente, Poli empieza hablando del Estado y también hablando de gubernamentalidad al final de su vida, ¿cierto? Pero yo lo que digo es, nosotros siempre vamos a crear una forma de gubernamentalidad distinta a la ya definida, mejor o peor, eso es cierto mejor o peor, pero no creo que se pueda hablar de una entidad abstracta, Estado, y que podría ser perfecta o positiva. Me parece que no, acá, porque es la que tenemos, la que tenemos acá. No, dos cuestiones. Primero que, o sea, yo lo que justamente estoy partiendo del principio es que no importa tanto el Estado, sino las formas de gobierno. Primer principio. Segundo principio, podemos poner el ejemplo de Escandinavia, pero yo creo que mismo en Latinoamérica, ya que parece que uno estuviese hablando de otro planeta cuando habla de Escandinavia, en Latinoamérica no necesariamente siempre el rol del Estado fue el del Estado que tenemos hoy. O sea, el Estado también en Argentina y también en otros países de Latinoamérica cumplió un rol, digamos, con otras formas, otras lógicas gubernamentales distintas a las que tenemos hoy, en las cuales permitió una integración de una gran masa de población que hasta ese momento, digo, que llegó mucho, digamos, pongamos caso de Argentina, ¿no? Más allá de toda la sangre que corre debajo de la constitución del propio Estado argentino, fue un Estado que permitió la integración de grandes sectores de población y que en cierto momento tuvo cierto estándar, digamos, de inclusión social, de calidad de vida, que es lo que hoy mide la biopolítica contemporánea, digamos, que eran muy aceptables, digamos, que hoy, digamos, por la forma de gubernamentalidad que se desarrolló en los últimos 40 años en Latinoamérica, o particularmente en el Cono Sur, esa realidad ya mutado, no invalida, digo, mi cuestión iba ahí, o sea, pensemos las formas de gobierno, no tanto si es el Estado o no el Estado, porque el Estado está ahí, pero es, digamos, también... Pensé que hablabas del peronismo y no de la república conservadora, ahí me sorprendiste de cómo incorporó un montón de más. No, estoy pensando en las dos cosas, pero lo que sobre sí, todo en el peronismo, claro, sobre todo en el peronismo. Sí, y lo que me pareció interesante que aparece en lo que Rubén plantea en esto de la reglamentación de la biopolítica y todo esto es que vos también planteás, ahí creo que más que Benjamin, Agamben, bueno, hablar de toda excepción como Agamben, y creo que
en un momento sugeriste una mirada biopolítica del campo de exterminio, Agamben. Dijiste supervivencia. Y que en Argentina, biopolíticamente, yo, digamos, comparto ciertos aspectos de esa mirada de que para mí más es en las villas de emergencia, ¿no? Digamos que ese es un modelo biopolítico de exterminio de supervivencia. No, yo sí, digo, por ejemplo, a lo que dice Matías. Por ejemplo, fíjense que nosotros pudimos ver algo importante históricamente a partir del filósofo riojano. No lo nombro, y es los movimientos de desocupados. ¿Seguro? Movimiento desocupado. El piquete es una modalidad, es una estrategia. No en ninguna parte del mundo, bueno, ninguna. Se exportó aparte. El movimiento desocupado. Era interesante, por esto que vos decís, porque, y además de la inclusión que logró el Estado conservador, y luego la mayor inclusión que logró el Estado peronista, sin embargo nunca, vos fíjate que cuando los movimientos desocupados se vuelven fuertes es que la CGT, que momentáneamente acá es sinónimo de peronismo, tuvo que reconocerlo y darle entidad. Cuando hoy vemos a Castel pobre con el ACD, pero Castel, cuando arma el movimiento independiente de jubilados, ¿cómo se llama? Sí, jubilados, ¿cómo? Y trabajadores desocupados. De jubilados y trabajadores desocupados, algo así. Logra ¿se acuerdan que con los jubilados logra una movilización que la CGT no movía nada, no podía mover nada? Y ellos decían, la lucha es porque parecería que el problema, está bien, el problema era el desempleo, pero claro, la CGT no podía hablar del desempleo porque la CGT trabaja con los empleados. O sea, la misma CGT, el mismo campo obrero estaba totalmente escindido. Digo, ese movimiento que se realizó, y que vuelvo a decir que es una de las tantas cosas por lo cual me siento orgullosamente de este lugar, de este país, fue el que formuló la posibilidad de ingresar nuevas capas. Entonces, como decir, porque los desempleados eran de sobrevivencia pura, no necesariamente villa, no lleguemos a ese nivel, ¿sí? Que se suele decir, me gustó lo que dijiste de calidad de vida, como se habla de la biopolítica, también ahora se habla de progreso estructural, como que siempre está, como dicen los curas, ¿sí? Siempre pobreza estructural siempre va a haber. Pero el movimiento de desempleados y todo eso logró reformular la situación de la inclusión. ¿Sí? Digo, para que no se crea que estoy hablando simplemente de un sector de pobreza estructural, sino que estoy hablando de sectores sociales, ¿sí? Que tienen otras características, ¿sí? En las cuales se crea un Estado distinto al Estado. A ver, el Estado crea un Estado distinto para esos grupos, ¿sí? Luego, la lucha de los grupos reformula lo que el Estado crea. No estoy diciendo que todo sea bueno o malo, pero bueno, es así. Digo, no hay un reconocimiento, por ejemplo, del subsidio de desempleo, el acrecentamiento y todo lo demás tiene que ver con la lucha y las cooperativas de empleo y todo lo demás, las fábricas recuperadas, pero no es porque haya un Estado malo esencialmente. Bueno, yo si tuviera que recurrir a mis ideales diría que sí, pero no, porque entiendo realmente que son cuestiones de relaciones. En eso sí soy bastante cristiano, para mí tiene que ver con relaciones de poder, claramente. Pero sí me parece importante reflejar que hay un Estado dentro de otro Estado, donde las modalidades gubernamentales son distintas y donde rigen otro sistema de disposición. No rigen las leyes, rigen las disposiciones, totalmente arbitrarias y por eso son violentas. Como diría Werner, la dominación está en la burocracia.
Exactamente, pero, no pero a nosotros también nos domina la burocracia, porque yo tengo que sacar una partida de nacimiento, un documento, ahora tengo que renovar el DNI. Es otra burocracia. Este es el punto. Es otra burocracia, dentro de la burocracia. Sí. Sí, no, con respecto a lo que decía Matías, me parece que una característica del Estado neoliberal es que se tiende a desligar al Estado de obligaciones que en otra época existían y que tiende más a ser todo privado. Y después que el Estado, digamos, lo que responde el Estado a nivel políticas sociales también responde a un modelo de proyecto político. Y ese proyecto político responde a determinado gobierno. Digamos, si al gobierno, por ejemplo, si al gobierno le conviene o no le conviene que se formen cooperativas, entonces es el mismo Estado que representa a este gobierno es el que va a dar o no va a dar presupuesto para que se armen cooperativas. Entonces, en ese sentido, bueno, por un lado, que el Estado neoliberal tiende a desligar las obligaciones del Estado, que en otro momento sí existían, y por otro lado, esto de que como responde a un proyecto político, también ahí incluye lo ideológico, lo educativo, y bueno, un montón de cosas. ¿Cuál es tu nombre? Romina. A mí me parece interesante lo que vos decís en este aspecto. Una de las críticas de los que plantean un Estado un poco más interventor es el nacimiento de las ONG. Tienen razón en este sentido. Aparecen con el filósofo riojano en su auge. Ahora, está bien eso. Ahora, es cierto que luego las ONG lo que le dan lo toman y empiezan a construir política. Entonces, otra vez el Estado se da cuenta que alimentó algo que es mi misión, ¿no? Y entonces dice, con otro gobierno, toma otra técnica, otra mirada y dice, no, la política no me la define las ONG, la defino yo. Supongo lo que dice, ¿no, Romina? Es eso. Digo, claro, porque antes vos tenías un Estado que, por ejemplo, suponete atendía a los chicos huérfanos, podemos decir así. Bien. De pronto, ante la ausencia, por el planteamiento del Estado neoliberal, la gente igual tiene chicos huérfanos. Claro. Entonces arma ONGs. Sí, y esas ONGs están montadas por fundaciones privadas. Obviamente. O por beneficencia, o por donación. Sí. O, como dijo el compañero, por autogestión. O por autogestión. Entonces, luego el Estado ve que las ONG empiezan a delinear lo que es las políticas, porque son ellas los que tienen el problema. Claro. Y se empiezan a agrupar y forman asociaciones. Y entonces va a tener, en una discusión como esta, suponte que todos tengamos una ONG y hay uno que es del obispado y el otro es de los compañeros evangelistas y el otro del objetivo que va, otro que es ateo, otro que es del pop, tienen sus propias ONG y empiezan a gestionar una política social. Entonces vuelve a aparecer el Estado, que se llama neoliberal, pero con esta idea, ahí sí me parece que hay algo que parecería como físico. Aparece un Estado que dice, me robaron posibilidad de política, entonces ahora no le doy bola a la ONG y yo empiezo a establecer lo que es la política. Es más o menos eso lo que... A partir de lo que vos dijiste que me acordé. Sí, igual la ONG, digamos, la tecnología y el dispositivo disciplinario es el dispositivo disciplinario, ya sea, digamos, implantado por una ONG o por el Estado. No, eso es seguro, pero en Estados Unidos, especialmente. De hecho, lo que inventaron las disciplinas son los antecedentes de la ONG. Por supuesto. Ahora, pero como digo una cosa, digo la otra. Una vez fui con una compañera re perocha al Poliquillo acá de la UOM, ¿no? Y entonces fuimos por un caso, me acuerdo. Y viene el médico, el neurólogo. Entonces viene y dice, no, porque entonces la compañera me dice, perdón compañero doctor, ¿se puede explicar otra vez? ¿Qué cosa? Entonces después cuando salimos a tomar, porque en el Café Perón ya se discutió, pero el fue lo que es cierto. Dice, ¿vos creés que si el Policlínico no hubiera sido del gremio, a mí me hubiera dado pelota porque le dije, compañero doctor? No.
Entonces es cierto que hay un empoderamiento ahí. Entonces es cierto que hay una relación de poder que se murió. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, no sé si es tan neoliberal la ONG, porque la hace la Fundación Kennedy, es cierto, la hace la Fundación del Obispado, pero también la hace Ortega y Santillán, el grupo. ¿Está claro? Entonces, me parece que siempre y cuando se puedan mover las relaciones de poder, estamos poniendo un granito en algún lado. Es peor la verdad. Claro, también hay que ver, un poco me parece que la discusión que se armaba entre lo que Matías planteaba por un lado y lo que Romina planteaba por otro, no sé si escucho mal, pero lo que escucho y que es lo que yo creo, por lo menos en el neoliberalismo, el Estado no se corre, no desaparece. Lo que el Estado hace es redefinir sus funciones, pero la verdad es un Estado más presente que nunca. Lo que nosotros desde un sentido común tendemos a decir es que el Estado desaparece con el neoliberalismo, y muchas veces cuando a mí me pasa con muchos colegas o amigos que son muy, en un punto, estatales, este reclamo de por favor queremos más Estado, cuando yo digo pensemos en la autogestión me dicen ojo, no le estemos haciendo el juego al neoliberalismo. Reduce su presupuesto a las políticas sociales, no es que, o sea, Reduce, decimos. Sí, reduce. Yo creo que o sea, lo transforma sus funciones. O sea, que es un Estado súper presente que regula otras cosas, que se como moleculariza en otros planos. Estados Unidos gastó mucho en No, el igual rescate. Estados Unidos gastó más que nunca en el rescate de las empresas. presente que es Claro, por como ejemplo, una seguridad social, como un tengo- Estado presente. se me ocurrió un ejemplo para Argentina. Y creo que se están refiriendo a cosas distintas, me parece. Sí. Por ejemplo, acá en Argentina, en un momento dado, los servicios públicos eran del Estado. Bueno, no sé, transporte, colectivos, Educación. no, colectivos no. No, pero me refiero a... Sí, bueno, los servicios públicos, qué sé yo. Teléfono, Teléfono. electricidad, agua. Bueno, y Gas. ahora la política de este gobierno es subsidiar, que es una empresa mixta, y que se subsidie, por ejemplo, al subte y, bueno, y otras al El agua, la luz, colectivos. ahora le sacaron. Sí. Bueno, en ese sentido, desliga, digamos, el Estado no se ocupa de todo, de gestionar o de organizar todo el servicio, sino que hay una empresa que... Se ocupa de otras cosas, a eso voy yo. Vos tenés razón en lo que decís. No, aparte, No, ese es un algunas ejemplo, cosas. pero es un ejemplo de reasignación de funciones justamente. El Estado, en vez de ser el ejecutor de provisión de determinados servicios, el contralor, pero a la vez el que pone la guita, porque en el fondo termina bancando toda esta empresa, pero lo que busca el Estado es que ahí se genere como una especie de competencia, ¿no? O sea, idealmente debería haber 3, 4 empresas que puedan proveer agua. Lo que pasa es que el agua es un servicio que por definición no lo van a proveer 4 empresas, pero lo ideal sería eso. Entonces el Estado puede decir yo organicé la competencia y no soy yo el Estado que por definición soy ineficiente, toda la bola que siempre el discurso neoliberal dijo sobre las empresas estatales. Pero hay una reasignación de funciones, no hay un Estado, porque toda una burocracia que antes estaba en una empresa pública ahora está en organismos de control, por ejemplo. Entonces, sí, despidieron mucha gente, pero hay una reasignación de funciones y a su vez el Estado controlándose a sí mismo. Está el control del control y es todo un descontrol. O sea, Cuando vos planteás lo de pensar situado, es muy interesante lo que planteás porque es cierto que hay una tendencia mundial, hegemónica, si querés neoliberal, pero particularmente nosotros estamos parados como en otra marea, en otra tendencia, ¿no? Digamos, claramente la política argentina, digamos, y por eso también somos tan castigados, pero creo que la Argentina... a ver, no está fuera de, si querés, de una lógica neoliberal, pero claramente es una democracia populista, digamos, ¿no? No estoy diciendo, a ver, si querés buscando matices y hablando también de formas de soberanía, ¿no? Yo creo que no deja de ser una forma, el Estado argentino no deja de ser un aparato disciplinario, una tecnología, todo eso,
pero no deja de tener una forma de soberanía biopolítica singular que es como el peronismo, digamos, de hecho es una forma, el peronismo para mí es una forma biopolítica de soberanía, una forma ¿cómo se llama? De ordenar los cuerpos, ¿no? Digamos, es súper biopolítico el peronismo, mirá. Te traigo con un montón de cuerpos y también como lo que vos me dijiste, le dije compañero, no sé qué cosa, formas de solidaridad y formas de... es una forma de soberanía, de gobernabilidad. Pero también ahí lo que entra en discusión justamente me parece que a veces está, digamos, rondando cuando discutimos si es reasignación de funciones, si es qué entendemos por el neoliberalismo hoy, digamos. O sea, porque para mí lo que dijiste es muy cierto, la Argentina no digo, más allá de que haya cambiado la forma en la cual el gobierno interviene, digamos, no es lo mismo el Estado de los 90 que el de hoy, hay algo que va más allá que para mí, y que justamente esto, ya de paso aprovecho y paso al chivo, que el jueves que viene empezamos con el seminario abierto donde se van a plantear... Ya lo pasamos. Bueno. Hay Pero que igual el chivo lo habían escuchado. Ya lo Quería pasamos. saber que habían prestado atención. Es la segunda etapa. Es como el mundo. Si fuese así, Coca-Cola no te pondría propaganda cada media hora. Entonces, ¿qué entendemos por neoliberalismo? Y, por ejemplo, lo que en mi intervención voy a plantear es que en realidad el neoliberalismo tiene que ver con una razón gubernamental, justamente. O sea, no tiene que ver tanto con el Estado neoliberal y ahora es el Estado no neoliberal, sino que tiene que ver con una forma de gobierno que funciona, digamos, fundamentalmente a través de cómo uno se termina gobernando a sí mismo a partir de esta conducta, de la conducta de otros. Es decir, que es un poco lo que planteaba la otra vez Gustavo Melera, cuando decía, bueno, este es un ejemplo banal, pero que es ilustrativo, que es, bueno, antes la gente había que obligarla a que vaya al médico, ahora va a que le den pastillita cada 5 minutos. Y bueno, es como también, digamos, hoy funciona una forma de producir subjetividades que demandan, digamos, ese control, esa intervención a nivel molecular, digamos. Y el Estado, digamos, del Estado social clásico, no intervenía a un nivel tan molecular donde uno... Digo, entonces por eso también hoy se reorganiza todo en función de la obra social que vos tenés, entonces yo puedo ir a mi obra social, paso la tarjetita feliz y me dan lo que yo estoy pidiendo, pero total ya lo pagué. Pero el Estado está desligado de eso, pero sí de controlar de que en realidad los sujetos vayan, tengan una obra social, se encuadren en determinadas formas de comportamiento. Entonces, es también qué forma de subjetividad se produce y que va más allá de que si el Estado interviene más o menos, digamos. O sea, eso es lo que yo apuntaba y me parece que es lo que él plantea cuando dice reasignación de funciones, que comparto totalmente esa idea. Me parece, perdón, ¿no? Hablamos de política social como algo instalado y creo que no debería existir. O sea, la política social es una política de emergencia, es un asistencialismo, digamos. Es excepción. Es una excepción, en realidad, que debería desaparecer. El Estado real es que no tiene ninguna política social. Y cuanto más política social hay, es el peor Estado, en realidad. Es un Estado que no ha logrado ejercer su rol desde el gobierno para que la sociedad se encamine de una forma individual hacia su deseo, digamos, y hay que estar asistiendo. Cada vez va a haber más política social. Y creo que hablamos de la política social como paradójicamente decíamos que los estados que tienen más política social son los mejores. Cuando decíamos, ¿cuál es el ejemplo de mejor? El que tiene más política. Qué paradoja, ¿no? Sí, aparte, porque no se necesitan. A ver, para mí el mérito y con el lugar de quién lo necesita, que también es un tema a hablar. ¿Quién es el beneficiario? Hay un Estado que habla de víctimas y hay un Estado que habla de méritos, digamos. Entonces, cuando no te puedes ocupar del mérito, digamos, y le mirás para abajo,
ese problema que existe hoy en la educación, existe hoy, en todo el Estado está pasando esto, se está poniendo abajo. En un momento no va a haber más que nada el dinero para sacarlo de algún lado para poder hacer una política social. O sea, y seguir, me parece que es una... Pero se volviendo termina. a lo que decías de la política de Estado, las políticas sociales, está bueno, yo pensaba con lo que hablabas de esto de prolongar el momento, bueno, lo que dice Agamben, ¿no? Vivimos en un constante estado de excepción. El tema de, una cosa es la violación de los derechos, ¿no? No sé si... Sí, no, pero es que creado. Sí, no, pero ponele la violación de tu derecho al trabajo, de tu claro de, no sé, artículo 14 bis, a la inestabilidad de los derechos que se genera cuando están estas políticas, que son políticas de Estado, eso, como yo resalto mucho el hablar de la inestabilidad y como la cuestión de gobernar bajo resoluciones todo el tiempo, ¿no? Y esto, justo hoy hablábamos de, no sé si está muy en la parte de terminar el secundario, el fines, los SENS, como Sí. esto de terminar la noche o que el fines de repente funcione como Gobernamos secundario y que es una haya, presentación. te digo, que haya 14 formas en toda la Argentina de terminar el secundario no yendo al colegio. Yo no estoy diciendo que necio, no, solo digo, hay modos que no están institucionalizados y que podrían tranquilamente desaparecer en el 2016. Y dejar en banda a una persona que arrancó el secundario el año pasado, ahora está en segundo, en tercer año y se le acabó el secundario. Y eso creo que pasa en un montón de aspectos de la vida cotidiana de una persona, y eso que decías vos, como está bueno, sí, el estado presente, creo que eso decía que se referían a cosas distintas con el estado presente, ese estado presente del que hablas vos, que me parece que es esto de estar presente en el transporte, en la educación, es una presencia que, sin un buen ojo, no es una presencia institucionalizada y que trascienda a esta forma de gobierno. Claro, mira, te voy a dar otra. De todas maneras, yo quería decir algo importante que salió en la discusión, que no pude decirlo, pero que me interesaría, me pareció linda que saliera igual. Hay una frase, en el Facundo hay una parte de Sarmiento. Acá el amigo cita el Facundo en cada encuentro. Muchacho interesante de Sarmiento, que dice: leí un libro sobre Bolívar, dice, una enciclopedia. Leí una enciclopedia donde describen a Bolívar. Y cuando la leo, veo al mariscal con su bastón, con la capa de no sé qué, o sea, dice, están describiendo, no da el nombre, pero describe todos los atributos de Napoleón. Dice, Sarmiento, dice, ¿cuándo vamos a empezar a escribir de Bolívar como es Bolívar? Dice, como fue Bolívar. Sarmiento, que pobre, parece bien. Pero a eso me refiero, eso lo junto con un autor que leí, un escritito lindo, que dice que el populismo es una forma biopolítica, lo dijo acá recién otra vez, de Latinoamérica. Yo no estoy dando juicio del valor, simplemente digo que me parece que hay formas que nosotros nos dimos en América de gubernamentalidad, que bueno, que hay que analizarlas en esa forma, ¿se entiende? Y que va a ser muy difícil de poder explicar en un formato de pensamiento europeo. Además, entre nosotros, si leen lecciones de la historia de Hegel, ¿para qué nos vamos a gastar en leerlo si ya Hegel dijo que no podemos ni llegar nunca? No vamos a llegar nunca. Y aparte dice que mejor los negros porque están más adiestrados. Entonces, ese era un punto que decía. Y a lo que dice ella es otra cosa. Fíjate, me acordé de un ejemplo ahora cuando dijiste. A mí me parece fantástico porque trabajé en eso, cuando trabajé en la municipalidad de Balcarce, la cantidad de gente que venía, que había trabajado en el campo y que tenía papelitos firmados que decían que le habían hecho aporte. Les juro que eran papelitos, les juro, eran papeles firmados. Que decía, no sé, yo, Matías, no sé cuánto, venía del campo tal, hice los aportes. Nunca. Entonces, esa gente gastada en ese pedazo no podía jubilarse. Estoy de acuerdo con la política de inclusión de toda esa gente en un sistema jubilatorio y aunque sea tenga la misma. Esa es una discusión racional, bueno, poner económica. Pero ¿dónde sale la plata? Si al Estado le interesa ejecutar esa política,
que saque la plata de no sé dónde, pero ¿por qué le sacan la plata a los que aportan? ¿Por qué el Estado no mete plata? El Estado, porque el ANSES es mi plata. Cuando hay que No sacarla, es la la del saca. Estado. A ver, Cuando necesita sacarla al ANSES, la saca. bueno, ese es otro. Pero yo voy a este tema. Pero ¿por qué no Pero la puedes ponen? hacer- pero puedes hacer la misma política sacando la plata de, qué sé yo, pesca combativa, no sé, qué sé yo. ¿Por qué no sacas la plata de vos, Estado? ¿Está claro lo que digo? En vez de sacarle la plata, de redistribuir lo que yo afortunadamente ya tengo hecho la cuestión neuropsicolingüística y entender que voy a laburar hasta que me muera porque me voy a jubilar. Eso ya lo hice. Se llama la programación neurolingüística, ya lo hice. Pero realmente es así. Fíjense como lo que decíamos antes, un noble propósito está instaurado de tal manera que en realidad, como dice ella, bueno, ahora se va, cuando se vaya a Cristina, ¿qué pasa? Si sube, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con él, porque dice una modalidad gubernamental y todo lo demás, y como dice Romina, bueno, decimos, bueno, esto no sirve, y puede quedar como tendrán de gente otra vez en la calle. Digo, eso es lo que crea esta cuestión del estado de excepción, ¿no? Cotidianamente, no hay una más allá de que pueda pasar cualquier cosa, no hay una cuestión sólida de base, ¿no? Para sostenerlo. Pero, Bueno, pero ahí tiene que ver, pero contrarrestarla- es justamente por eso, digo, a mí me gustaría objetar algo que dijo Eva, que me parece que no hay que confundir política social o derechos sociales con asistencialismo, ¿no? Que me parece que es lo que vos dijiste, es asistencialismo. En realidad, y no necesariamente, la política social te tiene que llevar a configurarse en términos de excepción y de discrecionalidad. O sea, si este tipo de políticas, que tienen que ver, por ejemplo, con cómo se termina la secundaria, fuesen políticas establecidas como políticas de Estado, con una ley clara sobre cómo se tiene que llevar a cabo, no habría todo este problema. O sea, No, pero y eso existen. No, el Pero problema justamente está lo que estoy diciendo es confundiendo que las dos cosas. ese es Hay el una juego del educación. lenguaje, No sería y política social. digamos que la política social es en sí ese juego Exacto, perverso. está bueno porque es para complementar lo que vos decís. Digo, existe esa institución y se saltea. O sea, existen docentes. Uno puede terminar el secundario de noche a la edad que quiera, cuando quiera, empezar de Pero era cero. dentro de la educación. O sea, el tema es como la cuestión propagandística. O sea, sacar nuevos modos todo el tiempo, nuevos programas, como la máquina de hacer programas para bueno, terminar pero el esa secundario. es otra cuestión, eso ya tiene que ver con lo que hace este Pero hay gobierno. mucha, claro, pero hay mucha gente haciéndolo. Y digo, es dinero en un montón de docentes. No, eso es Me gustaría No, no, yo leer. ese ejemplo era para lo que él hablaba de la inestabilidad de esas cuestiones, como ¿no? Esos programas que no van a durar, que no están institucionalizados. De la excepción y la meta-excepción, ¿no? Digamos, Claro, la vos excepción lo se supone que es el sugeriste sense. Esto es como ahora- la ahora excepción de la lo- lo excepción, que- que no puede cursar de al noche y va- estilo Marx cuando dice el Estado no es malo porque no cumple sus funciones, es malo porque cumple sus funciones, digamos. Digamos, los países latinoamericanos no somos pobres porque nuestros estados no ejecutan bien su tarea, sino que somos pobres porque ejecutan bien su tarea, digamos. Al revés, digamos. Y esta sí es una posición postcolonialista. Digamos, ¿cuál es la función de los estados en Latinoamérica? Permitir que las potencias imperiales se ponen todo, digamos. Ese es un buen estado colonial, latinoamericano, lo que fuera. Pero ahora con respecto al estado de excepción, ¿no? Que la excepción sería, digamos, esta forma perversa de decir, digamos, yo te incluyo en un proceso de exclusión, ¿no? Te incluyo como en la parte del que, me voy a poner rancial, del que no tiene parte o de la que tiene la parte rota, ¿entendés? En la normal, ¿no? Te cuento en la parte del no normal. Te incluyo para excluirte, ¿no? Digamos, eso soy yo funcionando plenamente, generando exclusión mediante la inclusión.
te pongo adentro para poder clasificarte como, digamos, alguien En una aparte. época que se daban certificados para mendigar. Se autorizaba. Correcto. Y lo que me gustaría, lo que me encantó de lo que vos dijiste, de tu compañero, que te dice de que para él ¿cómo se llama? La alucinación no es una alucinación, sino es una realidad en la cual está él inmerso por digamos, a lo que voy ahí, y también lo que vos dijiste, no nos queda otro juego, esto es como bailar, no nos queda otra que bailar, pero lo que nosotros podemos hacer es una resistencia de una vida estética, una resistencia estética, ¿no? Lo que contaba tu compañero. Pongo el ejemplo incluso de Leonor Silvestri, que justo le tocaba venir, y que es una, si querés, Foucaultiana de la fuga, ella está a favor de jugar de todo, busca comida en la calle de la basura, digamos, es así, como se llama, panfleto de la fuga de todo, de esta subjetividad, ¿verdad? Y está enferma y está en un hospital, y ella dice, odio los hippies. No me vengan a ni con piedras, con ¿cómo se llama? Energía, que con té de no sé qué cosa me voy a curar. Yo tengo que estar en un hospital y tiene que venir un médico, los odio, buenos hijos de puta, me tienen atrapado, ¿entendés? Pero si no me muero, no es que ahora que estoy acá digo, qué copada la asistencia de salud. No, dice, Ricky, no sabés, boluda. Yo le digo en broma, sos Gramsci, boludo, estás escribiendo acá desde la cárcel, prisionera, se caga de risa, ¿no? Pero también lo que escribe es odio a los hippies, digo, no me queda otra que caer en el dispositivo, pero, digamos, ella después ahí tendrá sus cuestiones de fuga, estética, y de cómo lo asume y cómo... Lo que quiero plantear es también esta cuestión paradójica y muy delicada, ¿no? Digamos, del dispositivo y de la fuga, la resistencia, el poder, ¿no? Y que hay situaciones en las cuales, como vos dijiste, acá somos todos de clase media, aunque seamos pobres, digamos, estamos atrapados ahí, podemos más o menos zafar dentro de lo que ya establecieron, que es la pobreza. Tipo, ustedes pueden desarrollar y tienen un porvenir en ese marco de esta paradoja del dispositivo y la captura, ¿no? Sí, que pensaba en eso, hablabas de lo de Leonor Silvestri revolviendo la basura y conocí mucha gente en España que come de la basura y que yo y es, yo bueno, la gente hay forma de revolver la basura, digo. Una cosa es que no te quede otra y otra cosa es decididamente ir a revolver la basura. Y creo que yo a veces lo que te rompes la cabeza no es una forma de vida alternativa para mí. Una forma alternativa de vida para mí, digo, me vuelvo a Esquel y me pongo, no sé, un chiringo de lo que sea, me ven bien, Vender la sal es rico. pero una forma de vida alternativa para otras personas que no revuelven la basura porque les pintó. Entonces ahí decís, bueno, y hay cosas, o sea, yo justo quería decir como estábamos en un momento de ese en Argentina abajo, pero mal, y bueno, pará, yo veo cosas, no sé, me pasa puntualmente una persona cercana que cobra un plan social y el otro día estábamos charlando y era, bueno, la mitad de tu vida, digo, económica es este plan social. La otra mitad, ¿qué pasa? Con mentira, vos no estás viviendo solo del plan social. No, bueno, pero el dulce de membrillo y no sé qué, bla, bla, que compra fulano, que lo hace no sé dónde viene, y todo ese relato de los circuitos económicos que no son el circuito económico. Creo que esto habría que aprender a este último, pero el hecho de tomar conciencia de todos esos otros lugares y eso que hablaba de que parece individualista, porque sí, se trata, o sea, los circuitos económicos que no son el circuito económico, en este caso el de recibir el plan, siempre van a ser singulares. O sea, es el buzo que me regaló mi amigo. Es un caso particular, parece individualista, pero eso es un circuito económico. Es una red. El regalo, el préstamo, el trueque, te enseño y vos me cocinás y qué sé yo. Y parece una tontería porque parece una hipeada cuando uno lo pone en palabras.
pero pasa todo el tiempo. Ah, Uno sí, come es todos verdad. los lunes en la casa de fulano y no le da un peso porque fulano viene los miércoles Y hay una cuestión de hay otros solidaridad. circuitos de todo tipo. Digo, esta persona se cuela en el tren. Eso es otra forma de la economía. Como, Me encantó, digamos, el concepto que hiciste ahí de singular. Claro. Pero lo que menos tiene eso es de individual, es mucho más individualista y la trajero y sacar el sueldo. Correcto. Sí, pero uno cree que habla de algo tiene que ver con singular, como- de cada uno sobrevivir, obviamente, y querer vivir. Pero sabes que lo tenés que hacer en cooperación con otros. O sea, en ese sentido no tiene nada de individual. Sí, es como que las cooperativas de trabajo, por ejemplo, para mí siempre fueron un modo de institucionalizar los casos singulares. Yo tengo mi pequeño emprendimiento, es una cuestión singular que después, porque si no parece que otra vez caemos en una cosa de Lo singular no sé si perdernos en egoísta, esa... cuando se habló Claro, yo como me quiero tratar de poner salir del ahí, individual. No, está claro, Es yo egoísta. tenía un amigo acá, un conocido, en un bar acá, que vivía en Buenos Aires, acá en la Avenida de Mayo. Laburaba en un banco en esa época cuando estudiaba y me habían castigado. Entonces me mandaron a Kelly. En esa época se hacía la noche, ahora no existía la computadora, parezco joven, pero no. Y entonces, y después a la noche nos íbamos a las 2 de la mañana, cuando terminamos Kelly, nos íbamos a jugar al billar a un bar en la Avenida de Mayo. Tomamos un fernet y comíamos un sándwich de salami y eso. Entonces, el gallego decía, lo que tiene este país, no lo voy a decir en gallego, me da vergüenza. Es más divertido, más divertido. Pero dice, lo que tiene este país, hombre, es de noche. Entonces crece la riqueza. La que se apaga de Voy a lo que dice ella. En el mismo banco. Lo que dice ella, se imagina que si nosotros somos trabajadores sociales y nosotros vemos todo eso, o sea, este país sigue porque en realidad que hay millones de emprendimientos sociales. Esto mismo que están, ¿ustedes creen que cuánta gente se junta a hablar acá, a perder su tiempo? Ustedes decidieron perder su tiempo para escucharme a mí, que no soy nadie, y luego hablar ustedes, y formar un grupo y establecer algo estratégico que mañana nadie sabe qué pasa. Entonces, él puede ser la Clo, qué sé yo, no sé, digo, nadie sabe nada, ¿sí? Entonces, claro, no sé, ella puede ser Simón de Beauvoir, no sabemos, ¿sí? Entonces, pero hubo un grupo, un lugar, un espacio donde se experimentó, que era la vieja palabra socialista, donde se experimentó una forma distinta. Entonces, eso sí es cierto, esos valores, digamos, esas prácticas sociales existen. Y tienen que ver, como dice él, con formas gubernamentales que también se dan, además de la que aparentemente siempre está establecida. Pasa que uno viene acá a plantear cosas como para cuidarnos, nada más, por una cuestión de salud, pero preventiva. Pero en realidad no necesito, esto está claro. Yo cuando escucho hablar de la droga y el narcotráfico en Rosario, pero hace 30, te juro, la tesis que yo dirigí tiene más de 20 años, donde se mostraba que la cuestión del narcotráfico es una cuestión económica, punto y aparte, para la moto, ya está. No, después querés ir a leer lo que pasa cuando tomás éxtasis, o ácido, o la cultura del ácido, bien, está bien. Pero es una cuestión económica, entonces yo no tengo nada para comer, me ofrecen algo para comer y me dicen que es un negocio, lo hago, punto, es un negocio. No es una cuestión de bien, Bueno, la merca no se llama merca por otra pero cosa. no es nada más que eso. Entonces, hasta que no comprenden, no es que no comprenden, saben qué es eso. Entonces, nosotros lo vemos, pero lo vemos como estrategia. El otro día a mí me llamó una persona con la que yo trabajo para decirme, Méndez, le aviso que mañana salgo a saquear. ¿Bien? Se enteraron que Mar del Plata mañana salgo a saquear. Y digo, ¿para qué me llamas? Yo no soy poder judicial. ¿Cómo te voy a decir que salgas a saquear? No, yo le aviso por la duda para que me vaya a buscar. Bueno. Yo cuando lo conté, me mirando, pero fantástico. ¿O no? No, pero bueno, pero sí. Soy su recurso, punto, incluso. Está bien.
Me cortó, perfecto. Nuevamente lo estoy viendo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, me parece que eso, como dice, ya está. Eso está. Lo que ocurre, que me parece que debemos fijarnos en esta contradicción del Estado cuando crea otro Estado para desafiliarlo. En el momento que me afilia, eso es lo que me da cosa que no se pueda ver tan claramente a veces. Para mí capaz que no sé, es naif o es de sentido común lo que voy a decir, seguro. pero para mí no hay que perder de vista que la contracara del Estado es el capital. O sea, no hay que perder de vista, porque si no pensamos que puede haber, y por ahí disiento profundamente con lo que decía Matías hoy, parece romántico Finlandia, digamos. Un pensamiento mágico. Y como que hay otra contracara. Y cuando decimos encima, tendríamos que pensar una sociedad sin Estado, volvemos a caer en la misma, porque pensamos que la sociedad es otra cosa, y la sociedad también es la contracara del Estado y del capital. O sea, a ver cómo lo digo, hay una multiplicidad, para usar la palabra de moda de este seminario, digamos, hay una complejidad y una multiplicidad de planos en que nosotros, evidentemente, el discurso del progreso cala tan hondo en nosotros que nosotros realmente pensamos a la sociedad sin Estado como algo prehistórico, digamos, y al Estado como el modo de evolución natural de la humanidad. Por ejemplo, en el dicho que, pero así como que se me cayeron todas las frases, que vos decías, la gente vivía hasta los 50 años. Y yo decía, pero ¿qué gente vivía hasta los 50 años? ¿Quién? ¿En dónde vivían hasta los 50 años cuando no había sistema de salud? ¿No? Porque hay otros modos de vida en este continente y en otros en donde la gente vivía hasta los 100 años también. Y hoy viven hasta los 30 también. Y también. Pero es que el problema es la metrópolis. Vivía hasta los 50 en las ciudades, o sea, bueno, no en las metrópolis. Es que Las urbanas y los asentamientos pero digo, urbanos. porque pasa un poco eso, como me parece que la historia, y ojo, la historia de esta vida moderna de las grandes ciudades, que la que no es esa, la vida rural, sigue habiendo una historia paralela que aún se está transitando. O sea, para mí, el interior, no el interior de la provincia, el interior, No, nosotros la campaña. La campaña. Todo lo que realmente no es la metrópolis. Pero, a ver, No, creo que sigue, es mucho más cercana a toda esa historia paralela a la de las metrópolis que a la de las metrópolis. Y ahí funcionan otros circuitos económicos, otra edad, digo, El promedio de vida. El promedio de vida. La esperanza de vida, no sé, pero sí, la esperanza de vida, o me pasó que hay gente cuando decís que a París tuve la suerte, yo no sé si tuve la suerte, pero estuve en Mongolia, es un lugar donde la esperanza de vida es muy alta y la gente vive prácticamente sin gobierno. O sea, en la capital hay muy pocas sin personas. Estado, no sin gobierno, digamos, Correcto. Sin Estado. Sin Estado, no estaba pensando esto de separar porque no te gobernabilidad. Sin Estado, en lo que nosotros ahora nos aferramos, ¿verdad? Que decían con complicidades inéditas, si hagamos complicidad, y es pura complicidad estratégica. Y yo no sé qué iba, pero es mucho más parecido eso a la ciudad igual, en toda esta discusión a mí me gustaría rescatar una cuestión del Estado bueno, el Estado malo, el Estado... Pero hay que hablar de ciudad y campo todo el tiempo, porque yo todo el tiempo... Yo hablaría a pesar del Estado. ¿Puedo hacer una, Por favor, el comentario de la literatura argentina del siglo XIX obligado? Muy bien. por favor. En lo que hablabas, en una situación que decías, y ahora me lo recordando era, está como la doble historia, el doble linaje que tenemos en las dos partes de Martín Fierro. Donde en la primera es afuera de todo esto, paren la ciudad, me quiero bajar, me voy con los indios, a los indios me refalo, o sea, donde efectivamente
es una vida mongólica, si querés, donde no hay Estado, donde la gobernabilidad, aparte se da por una cuestión, como decía Borges, ¿no? Ese relato de la amistad por sobre el Estado, ¿no? La Cruz fraternidad. deja de ser sargento en un segundo porque se da cuenta de que son 14 tipos contra uno. Y que ahí la justicia está del lado de Fierro, que está teniendo sobre. En esa sociabilidad, digamos, autogestiva y cuyo motor es filial, no hay, digamos, una burocracia que lo maneje, contra todo lo que sucede del lado del Estado, del poder, donde lo que ocurre es burocracia, ¿no? Gente que se afana, la plata que tiene para los reclusas, jueces que le sacan las estancias, le sacan los ranchos a los gauchos, todo lo que está agarrado en Santiago. Cuya contracara es la segunda, que justamente vendría a traer políticas sociales, ¿no? Fernández, ya del otro lado, como senador, dice, bueno, el gaucho ahora puede volver. ¿Por qué? Bueno, porque si agacha la cabeza un toque y no anda matando gente por ahí, puede vivir en sociedad. Ahora están dadas las condiciones, el Estado está lo suficientemente organizado como para que ya el gaucho no es una amenaza, no es esa máquina de guerra salvaje que es la montonera que se puede rebelar contra el Estado, ya no es peligroso, por lo tanto ahora puede ser sujeto de beneficencia y algún tipo de control. No el control de la frontera de la primera parte, la opresión y el desarmar esa estructura social, sino que puede ser contenido dentro de el mismo esquema, el mismo aparato de captura, digamos. Otro aparato de captura, no el del Fortín y el ejército, sino el de la política social, entre comillas. En esa doble linaje, digamos, está por un lado la resistencia al Estado, el hecho que vos pienses de que, bueno, me voy a qué, me chupo un huevo, hago ahí otra cosa. O el que dice, bueno, me voy a Bolsón, me pongo a hacer algo con trenzar artesanías y pongo un puestito ahí y ya está. La anacoresis, digamos, el alejamiento de las ciudades, del refugio, digamos, del apartamiento de la metrópoli, o, bueno, ciudad bajito, de venir imperceptible dentro de la metrópoli y bancarse lo que puede llegar a venir de parte de los mecanismos de control y de los aparatos disciplinarios. En ese 7 años, entre el 72, donde sale la primera parte, y el 79, donde sale el 1979, donde sale la segunda, está, digamos, la doble vía, si se quiere, de cuál es la organización populista de la Argentina. Forma de gubernamentalidad. Así como Facundo el pensamiento de Facundo, yo decía de pasada, había visto el problema que es el de la territorialidad, dónde se sitúan los cuerpos y cómo se maneja, cómo el gobierno puede someter a esos cuerpos desde la provincia de Buenos Aires a la distancia. El otro problema es cómo los sujetos pueden reaccionar ante esa maquinaria de control. O sea, con la anacoresis, me voy a la mierda, voy con los indios, o, bueno, sigo bajito, trato de que no me vean y puedo convivir con esta forma de gobierno, más o menos. Sí, me encantó. Bueno, vale. Pasa que no era obligado a eso también. Fue resultado. Es complicado. No, bueno, pero bueno, Martín Martín Fierro agarra por los lados. Primero dice, se niega esa captura y después vuelve. Pero cuando se va es porque se había convertido en un sector. Claro, por eso él primero la pregunta es si la no se captura, pueden después dice, por hibridar. favor, déjenme entrar ese aparato de captura. La pregunta es si se pueden hibridar esos dos caminos. Obvio, Con esto me claro. refiero, por ejemplo, un ejemplo el de la película Brasil, ¿no? Si querés, mucho más reciente, La vida de los otros, ¿no? Y si querés, más que la pregunta del buen Estado, digamos, es a pesar del Estado, ¿no? Porque ya hay cosas que sabemos, como dice Mati, hay una nueva era neoliberal y el Estado se transforma, pero continúa, digamos, que cambia sus lógicas, pero el Estado va a existir, digamos, incluso yo pienso que estamos viendo una era poshegemónica, donde el Estado, digamos, pierde soberanía, ya no existe más la soberanía nacional para mí, digamos, ¿quién tiene la soberanía de la información, de las comunicaciones? Google y Microsoft. ¿Quién tiene la soberanía? El capital financiero. Digamos, Cristina no puede hacer nada para generar empleos, ¿no? Bueno, pero la tenía Cristina hablando con el coso de Facebook atrás y eso te da la imagen de cómo, digamos, el Estado regula, digamos, determinadas cuestiones. A lo que iba, a pesar del Estado, digamos, como que no nos vamos a liberar,
eso también es un idealismo Pero extremo. volver a volver al estado de naturaleza, porque es como que... Digamos, sí, no, pero eso es una utopía, es una utopía, volvemos a los 60 de vuelta, tomemos un SD y pongámonos en bola, todo va a estar bien, ¿entendés? Hicimos una revolución, rompimos todo, ¿no? Entonces yo digo, a pesar de... No, pero esperen, no es antes del contrato social. O sea, son distintos tipos de comunidad, que no sean los que más se conocen en la gran ciudad no significa que en Chajarí, donde Europa llega, se den otros tipos de comunidad. Pero es inéditos. excepcional a un estado. Es excepcional porque pero es excepcional en Suecia, como dice en Finlandia, ellos que yo trato de no usarlo como ejemplo porque me pasa esto, pero no, o sea, el problema de la concentración de la población en una ciudad, para mí explica muchísimas de las cosas de las que estamos hablando. Muchísimas. Bueno, pero un proceso todavía de continuación. Ya lo decía Platón, Hace la pocos ciudad años tiene que tener 40.000 la habitantes. mayor cantidad de la población pasó a vivir en ciudades y es un proceso, por lo que se puede ver hoy, irreversible. Quizás Claro. el día de mañana esto cambia la tendencia. sí, irreversible, digo, hasta que, no sé, Obvio. no o sea, no se Sí, sabe. hasta que, No se sabe. hasta que pase algo. Sí, algo acá. En el sentido de... Algo está por pasar, algo está de por las formas de vida alternativas. Porque decir, acá en Argentina hasta pensamos en... Yo soy en antropología. Hasta en comunidades indígenas, no sé, en Formosa, por ejemplo, si a los com los están cagando a palos en la ruta, ellos justamente para, como estrategia, más allá de que tienen cuestiones propias de otra historia y de otros tiempos, que quizás nosotros no conocemos, pero cuando están en esa situación límite, porque los están matando, lo que también ellos piden es el reconocimiento del Estado porque tienen la ley que los reconoce en la Constitución. O sea, ni siquiera es que en ese sentido ellos están fuera o que no van en ese momento a pedir que el Estado, como tal vez lo discuta, pero usándolo a su favor, tratando de usarlo a su favor, cuando es el mismo Estado también el que los está cagando a palos en la ruta. Pero no que están, y a veces incluso, yo lo contaba una docente de antropóloga que trabajaba con ellos y en clase contaba estas experiencias. El mismo Inadi, en un momento, en el momento que estaba morgado, A ver, salió la nota. había dejado, digamos, en el instituto que se reúna esta gente, los líderes, bueno, Félix Díaz, uno de los líderes de los COM, Pérez Esquivel, digamos, como un organismo estatal que en ese sentido estaba dejándoles un lugar a la lucha de los COM, que al mismo tiempo se iban a enfrentar contra otros organismos estatales, por ejemplo de Formosa, que iban totalmente en contra de ellos. Y que una de las cosas que necesitaban en ese momento ellos eran internet, por ejemplo. Tener una computadora para poder manejar internet, es decir, cuando pienso en estas cosas pienso siempre en Deleuze en ese sentido, ¿no? O sea, no se pueden ir de estado en algún punto y como terreno de lucha, ¿no? También lo pienso al interior, por ejemplo, de la escuela. Cuando hacemos más Estado, si pienso en la escuela, sí, ahí yo voy a pedir más Estado. Porque hace poco lo conversaba con una colega en una escuela secundaria, ¿no? Que había tenido medio un entredicho con la vice del colegio, de acá de Escuela Media en Capital, porque el año pasado fueron, o sea, un grupo de gente del arzobispado a una escuela pública, ¿no? A ofrecer unos talleres sobre discriminación, Hablando de aparato de captura. Entonces, digamos, el equipo de la rectora, la vice del colegio, pero sí, que vengan al arzobispado, a los talleres. No, y las mismas talleristas decían, pero nosotros no vamos a decir de dónde venimos. No. Y otra profe dice, no, pero al contrario, díganlo, asúmanlo de dónde vienen. Claro. Bueno, finalmente creo que se presentaron y decían, bueno, está bien, no hablaron ni del Papa, ni de la Virgen, ni de Jesús, ni nada, pero obviamente la moral cristiana se mete por todos lados, no hace falta. Enseñaron a discriminar católica o tan abiertamente, porque la moral católico. sigue siendo la misma. Y esta misma profe que estuvo en desacuerdo
con esta cuestión de que entre el arzobispado de Callao y dice, bueno, está bien que vengan, pero mañana, y si vienen los musulmanes, y si yo traigo al grupo de mujeres anarquistas o de las rojas, cosas, no sé, para hablar sobre el aborto, y ahí la vice le contesta, bueno, no, pero en ese caso, porque Claro. yo preferiría un grupo que está a favor de la vida. Bueno, claro. y ahí se abrió otra discusión. Claro. Pero en escuelas privadas o confesionales, esa discusión ya está zanjada, o sea, no tiene lugar. Pero a mí no. Y eso es lo interesante, no sé si el Estado, pero sí el espacio público. Igual, Ahí está. yo te digo, Ahí las está la instituciones, definición de- las instituciones privadas también tienen como sus agujeros. Yo, por ejemplo, trabajo en un Totalmente, sí, colegio. tipo, trabajo en ellas, Apagame abierto. la cámara, apagame la No, cámara. No decís el nombre, listo. Apagame off the record.